Muy bien, buenos días, feliz sábado. Qué bueno que podemos reunirnos otra vez para continuar con nuestro estudio acerca del sábado. Recordemos que este estudio lo estamos haciendo con referencia a relaciones. Hemos visto que todo ser creado en el universo, todo ente moral, de hecho, aún los árboles, los animales, etcétera, todo existe con relación y en relación con. Todo depende de algo y sirve para dar algo. Este principio de dar, de interdependencia, de interrelación, existe, está presente en toda la creación. No es por coincidencia, es porque la creación, ya lo hemos estudiado varias veces, la creación es un reflejo de quien Dios es. Dios es así. Dios es un Dios que da, es un Dios que su naturaleza, su carácter, es un carácter de amor, me dice la Biblia. Y amor significa o se traduce, una de sus expresiones es en el principio del altruismo. Altruismo significa que un ser existe para satisfacer las necesidades de otro. Este es un concepto que no nos sale de una manera intuitiva o natural, pero sí lo podemos observar. No nos sale intuitivo o natural por el hecho de que de nuestra naturaleza caída. Tendemos más bien a pensar que las cosas existen bajo un principio de competencia, de lucha, y ese concepto existe, está allí, y es importante que lo reconozcamos. Todo el edificio de la teoría darwinista y neodarwinista y materialista es que las cosas existen, número uno, por casualidad, al azar, es aleatorio. Número dos, sin propósito. Y número tres, la manera que ellas sobreviven es en lucha una con la otra. Eso es ese es un punto de vista. Y la Biblia me dice que ese punto de vista es falso. No solo me lo dice la Biblia, sino que yo lo puedo encontrar en evidencias en la naturaleza. No quiero gastar mucho tiempo aquí, ya lo hemos hablado antes, pero ese principio lo encontramos, esas ideas neodarwinistas, materialistas son falsas y demostrablemente falsas. Así que encontramos este principio de dar. El punto central es que todo lo que existe en el universo no existe aisladamente. De hecho, es imposible que exista aisladamente. Es imposible que exista en competencia. Tiene que existir en relación y tiene que existir en cooperación con, porque es una relación de interdependencia. Una vez establecemos ese principio, y lo podemos observar en el mundo natural, como dije, las leyes naturales. Yo estoy mirando por aquí, detrás de la pantalla,
tengo muchos árboles, así que voy a usar el ejemplo de los árboles. Vemos que un árbol, las hojas toman del dióxido de carbono que hay en la atmósfera y usando la energía solar, ellos fijan ese carbono, lo usan para crecer, para producir frutos, formar fuentes de energía para otros organismos o fijar, almacenar, para decirlo más correctamente. La fuente de energía es el sol. Y estos árboles producen oxígeno. Otro tipo de seres humanos en el ambiente se comen la hoja del árbol, o se comen el fruto del árbol, o se comen la semilla que produce el árbol, y respiran el oxígeno que el árbol produce. Y nosotros, los seres humanos, los animales, otros seres vivos, tomamos ese oxígeno que es indispensable para nuestra vida, para quemar las calorías, la fuente de energía que obtenemos del mismo árbol. Alguien dice, no, yo lo que me comí fue, no fue el árbol, yo me comí la vaca que se comió la hoja, o que se comió el grano de maíz. Bien, simplemente puso un paso intermedio más, pero este ciclo donde lo que para mí es un producto de desecho, como el dióxido de carbono, es para el árbol algo, es el equivalente a lo que sería el oxígeno para el árbol, ¿verdad? Por decirlo así. Es importante para él. Lo que para mí es un producto de desecho, para el árbol es algo indispensable para vivir, y así lo encontramos, el ciclo hidrológico, todo en la naturaleza está hecho de esa manera. Esto significa que el impacto que las relaciones tienen en nuestras vidas, en todo aspecto de nuestra vida, es difícil de sobreestimar, es valiosísimo, es importantísimo. Esto nos lleva a un serio problema que hay entre los seres inteligentes del universo. La Biblia me dice que hay un conflicto cósmico, hay un debate, hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha en el universo, porque se ha levantado una opinión que sugiere, que dice, que asevera que hay, o por decirlo de esta manera, que solo por el hecho de que esa opinión se ha expresado y se ha presentado, ha creado, ha producido una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza en el cosmos. ¿Qué quiero decir con esto de una crisis de confianza? Para cualquier relación que esté edificada sobre la base de que mi existencia depende de que el otro sea altruista y que la existencia del otro depende de que yo sea altruista, aún sin llevarla a ese extremo, vemos que toda relación está edificada sobre un grado mayor o menor de confianza. De hecho, sin la confianza es imposible crear ninguna relación de ninguna índole. Aún las relaciones de negocio, toda relación está edificada sobre confianza, a un grado mayor o a un grado menor. Alguien dice, no, hay documentos, hay contratos, absolutamente todo
está edificado sobre la confianza. No que es un asunto de dinero, es un asunto de negocio. El dinero está hecho, el fundamento central que tiene es la confianza. Hay una fe pública, que es lo que le da valor a ese pedazo de papel impreso, y es esa confianza. De hecho, no hay manera más rápida y fácil de destruir una nación, una economía, que por sembrar desconfianza sobre la unidad monetaria, sobre su dinero. Así que toda relación, aún las relaciones más comerciales, por decirlo así, están en mayor o menor grado edificadas sobre la confianza. Así que esta crisis de confianza que se ha producido en el universo, porque apareció esta opinión falsa, esta tergiversación acerca de quién Dios es, ha creado un quebrantamiento, una fragmentación, un erosionar de las relaciones. Y como estamos diseñados para existir en relaciones, esto produce una crisis en la existencia del ser humano, donde el ser humano termina siendo alienado de otros, alienado de sí mismo, pero sobre todas las cosas alienado de Dios. Porque la fuente última de toda confianza es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Así que cuando hablamos de una crisis de confianza, en realidad lo que estamos hablando es de un síntoma, una manifestación del problema de fondo, que es un ataque al carácter, a la naturaleza, a quien Dios es. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Esa es la crisis. Esa es la causa raíz de todos los problemas en nuestras vidas, en nuestras relaciones de toda índole. Y en realidad es como dije hace un momento, envuelve a todo el universo. Es una crisis cósmica. Y en el libro de Hebreos así que todo el tema del sábado, ¿qué es el sábado? En realidad, toda la Biblia y la naturaleza son los dos grandes libros que Dios tiene, las dos grandes revelaciones acerca de quién Él es. El tema, en realidad, es acerca del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Particularmente respondiendo la pregunta, ¿es Dios confiable? Y en el libro de Hebreos hemos visto de manera particular, al estudiar, hemos venido estudiando acerca del sábado, siguiendo esta línea del sábado a través de toda la Biblia. Y en el libro de Hebreos encontramos que el tema del sábado aparece encapsulado, aparece en el camino del sábado. El camino del sábado me lleva al tema de la fidelidad de Dios. Hay una correlación entre la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, la aseveración de quién Dios es, de su carácter, y que le da una centralidad, les voy a decir francamente, para mí sorprendente. No anticipaba encontrar esto aquí acerca del sábado, que el sábado tiene un rol tan central con respecto al tema de la fidelidad de Dios, que Dios es confiable.
el libro de Hebreos, dijimos la vez pasada que ah, dice, apunta, me identifica, gasta tiempo, mucho tiempo, en presentarme a quién es Dios. O, para decirlo más correctamente, en la identidad de quién es Jesús, como un reflejo de quién Dios es, del carácter de Dios, como revelación del carácter de Dios. El libro se le dirige, le está hablando a personas que están considerando o están a riesgo de abandonar el camino por el cual comenzaron. De hecho, hay una serie de textos, yo hice una lista aquí de varias traducciones de estas insistentes exhortaciones a perseverar que aparecen en el libro de Hebreos, hablándole a gente que está considerando por cualquier sea la razón, dificultades, retos, cuestionamientos, por la razón que sea, está a riesgo o está considerando dejar el camino por el que viene. Y les voy a leer estos textos. Dice, aparecen expresiones como capítulo 4, verso 1, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así que debemos de tener mucho cuidado porque, puntos suspensivos, pero es preciso estar muy alerta, no sea que, dice otra versión. En el mismo capítulo 4, verso 11, dice, por tanto, esforcémonos notemos que son exhortaciones a perseverar, ¿verdad? Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, capítulo 4, verso 11. En el capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, retengamos esta profesión de nuestra esperanza. Solo quiero llamar la atención al tema de que está exhortando, ¿verdad? Por lo tanto, aferrémonos a lo que creemos, dice la Nueva Traducción Viviente. La Biblia, la palabra lo pone así, el capítulo 4, verso 14. Mantengámonos firmes en. Yo no sé si notan que todas son exhortaciones a continuar, a permanecer, a perseverar. En el capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, avancemos hacia, ¿verdad? Por lo cual, sigamos adelante. Así que vamos adelante, dice otra versión. La Reina Valera del 60 dice, por tanto, vamos adelante. No, de nuevo, notemos, es el énfasis, el enfoque exhortativo. Él está exhortando en su tema, en su libro. Capítulo 12, verso 1. Por eso corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, dice la versión Dios habla hoy. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En la Reina Valera dice, por tanto, corramos con paciencia. Así que, de nuevo, la exhortación a que corramos con perseverancia, con fortaleza, con paciencia. Capítulo 13, verso 13 dice, salgamos pues a su encuentro. Por eso salgamos a encontrarnos con Él. Vayamos al encuentro de Jesús. Así que todas estas exhortaciones, y eso es una lista parcial, a perseverar que aparece en Hebreos, nos dice por lo menos
un par de cosas. La primera es, ya la mencionamos, es que no haría sentido que el autor se esforzara tanto, se enfatizara tanto el llamado a perseverar si no hubiese observado o notado que hay personas que están a riesgo de abandonar la carrera, de dejar el camino, o que tal vez ha notado que algunos tal vez han comenzado a dar pasos en esa dirección, ya lo están haciendo. Y esas exhortaciones no aparecen como un llamado hecho en el vacío. Hay un argumento detrás de esas exhortaciones. Y el argumento detrás de esas exhortaciones es que Dios es fiel. Ese brinco, ese paso, lo da basado en la realización que la fidelidad humana, la persistencia, la perseverancia, contar con la perseverancia humana no es suficiente en sí mismo para hacer este viaje. Que el costo que está envuelto, el riesgo, que lo que tú estás poniendo en juego, que es absolutamente todo en tu vida, necesita un fundamento más firme que el pedirte a ti mismo que seas perseverante. Requiere perseverancia de tu parte, pero no edifiques esa perseverancia sobre el fundamento que tú eres fiel en tu propia fidelidad. Así que, por lo tanto, el libro de Hebreos saca, yo le digo que abre la gaveta y saca el folder, el récord, el registro, el archivo de testigos y nos da esta lista de testigos. Yo le digo una catarata de testigos fieles y que desfilan, por decirlo así, en el sermón. El libro de Hebreos es un sermón. En este sermón, esa catarata de testigos. Y algunos de esos nombres son bien famosos para nosotros. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado el Hall of Fame de la fe. Está hablando de testigos fieles, de personas que se mantuvieron fieles y que su vida, por lo tanto, es un testimonio, es un argumento a favor de, testifica acerca de esa fidelidad. Pero notamos que este río de personajes, de nombres, desemboca en Cristo. Toda esta gente de estos nombres famosos terminan el capítulo 12, versos 1 y 2 de Hebreos, me hablan de esta, teniendo tan grande nube de testigos, y culmina con Jesús. Me dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que Jesús no solamente es el tope, el capitel de esta nube de testigos, sino que Él es también, está en una categoría que es cualitativamente aparte. El verso 2 del capítulo 12 me dice que Él es el autor y consumador de la fe. Así que en realidad el fundamento sobre el cual debemos de perseverar es no es solamente esta grande nube de testigos,
sino cuál es el contenido de ese testimonio, de qué es que testifican. Jesús es parte de la lista, pero también está aparte de la lista, en otra categoría. Y en la manera en que Él está aparte es que de lo que ellos testifican, y Jesús también, es acerca de Jesús. Ese es el testimonio que ellos dan. ¿Y Jesús quién es? Ve qué hermoso, qué elegante es el razonamiento en Hebreos. Obviamente todo ahora resulta que está colgado de ese punto, de la identidad, de quién es Jesús. Si el testimonio de todos ellos es acerca de la fidelidad de Jesús, y Jesús da ese testimonio, y quién es Jesús. Y Hebreos no pierde tiempo en enseguida ir al meollo, al corazón del punto. De hecho, el libro abre hablándonos, diciéndonos, capítulo 1, versos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchas cosas hermosas está diciendo aquí. Una de ellas es diferentes modalidades de hablar que Dios tiene, y cómo el Hijo es la expresión radiante y clara de ese hablar. San Juan capítulo 1 me dice que es la palabra encarnada. Así que en el versículo 3 del capítulo 1 me dice, estoy usando ahora la versión, la Biblia de las Américas, dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Muy bien. Así que aquí me está hablando que la fuerza y la calidad del testimonio de Jesús, de que Él es fiel, dependen de las dos. Depende del resplandor de su gloria, que es su carácter. Así que la fuerza y la calidad del testimonio de Jesús dependen, fluyen de quién Él es, de su carácter y de su identidad. De su carácter, que es el resplandor de su gloria, y de su identidad, que es la expresión exacta de la de Dios, naturaleza. Así que la identidad de Jesús, ¿quién Él es una expresión exacta de la naturaleza de Dios, y el resplandor de su gloria es su carácter. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es? ¿Cuál es su carácter? Es como es Cristo, como es Jesús. Ese es el carácter. Así que notemos que en el capítulo 1, versos del 1 al 3, hay un gradiente de revelación, de la calidad de la revelación. Habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Bien, ese es un tipo de revelación, y no quiero sonar que la estoy poniendo de lado como algo que es incompleto o inferior, pero sí me está diciendo que la plenitud de la revelación en realidad es a través de Jesucristo, que Él es, para usar las palabras de la Biblia de las Américas, dice Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, de su naturaleza, la de Dios.
y el resplandor de su gloria, que es su carácter. La gloria de Dios es su carácter. Así que entonces la claridad con respecto a la identidad de Jesús, que Él es una expresión exacta de la naturaleza de Dios, ciertamente le da mucho prestigio que alguien, que un ser humano, estoy hablando de Cristo, pueda decir que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios y que Él tiene el resplandor de la gloria de Dios. Esto es que Él tiene la luz del carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. La luz de la que habla Juan, que disipa las tinieblas, que las tinieblas lucharon contra ella, pero no prevalecieron. Esa luz es el carácter de Dios que Jesús trae y revela. Así que el acceso que tenemos a entender, a discernir, a visualizar, a ver la naturaleza o el carácter, la identidad y el carácter de Dios, está basado, edificado, fundamentado en quien Jesús es, en su carácter mismo. Pero esta naturaleza exacta, allí no termina la historia, por decirlo así, tan poderoso y profundo como es esa verdad. El libro de Hebreos me deja claro que allí no termina la historia. Me dice que esta naturaleza exacta de Dios se encuentra ha sido colocada, depositada, es parte de, ha llegado a ser parte de la naturaleza plenamente humana de Jesús. Hebreos 2:14 me dice que así como los seres humanos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y de hecho en el versículo 17 dice que Él tenía que llegar a ser como sus hermanos y hermanas en todos los aspectos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas otra vez. Así que este concepto de fidelidad que es tan importante en el libro de Hebreos, en el sermón, en realidad el libro de Hebreos es un sermón, presenta a Jesús como un ser humano que nos debe de servir de modelo de fidelidad. Es un ejemplo de fidelidad, de la fidelidad a la que el libro nos está invitando, exhortando a perseverar. Pero también simultáneamente a la fidelidad de Jesús, y esto es realmente el fundamento central, no es que Jesús es un modelo de fidelidad, sino que Jesús modela la fidelidad de Dios, expresa la fidelidad de Dios. Así que Jesús es modelo y Él modela. Jesús es ejemplo, por decirlo de otra manera, y a la misma vez expresa, manifiesta, deja ver la fidelidad de Dios. Y sobre ese fundamento que Jesús es fiel, es que el libro de Hebreos me exhorta a que eche mi suerte con Él, a que eche mi suerte con Dios, que lo arriesgue, entre comillas, que lo arriesgue todo, que no me canse de caminar, que no abandone la carrera,
que siga adelante, que es basado en esa fidelidad. Y que esa fidelidad de Dios, es un fundamento sólido sobre el cual esperar. Así que la esperanza de la que habla, tú puedes esperar. Puedes esperar porque la promesa, el que la hizo, es de un calibre de fidelidad que está modelada en Cristo. ¿Y quieres algo más? El algo más es que Cristo también, Él vivió una vida arriesgándose basado en esa fidelidad de Dios. Así que la vida de Jesús testifica el éxito que hay en confiar en la fidelidad de Dios y a la misma vez manifiesta cuál es esa fidelidad. Y la pregunta surge entonces, ¿y qué tiene que ver el sábado con todo esto? Y esa es una pregunta que francamente yo me la hice estudiando el libro. ¿Qué tiene que ver el sábado con todo esto? Y mi sorpresa no la puedo exagerar. Cuando primero me di cuenta, la centralidad que el sermón, el libro de Hebreos, le da al sábado con respecto a este tópico de la identidad de Jesús para expresar la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, y exhortando a la gente basado en esa fidelidad a que sigan adelante. La centralidad que el sábado tiene en el libro de Hebreos número 1 fue una gran sorpresa para mí. Y la segunda es que cuando comencé a escarbar, encontrar que es tan satisfactorio la respuesta. Satisface, es como una síntesis de virtualmente toda la Biblia. Encontrar esta conexión. Yo voy a predicar el segundo servicio hoy y el tema completo se lo voy a dedicar a responder a esa pregunta, así que no voy a entrar a ella ahora. Los invito a que estén más adelante a la hora del culto divino y vamos a dedicarle todo el tiempo a esa pregunta. Y les digo, es un estudio que vale la pena, que satisface. Vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a abrir a hacer preguntas. Buen Dios y Padre, gracias porque ha escogido revelarse a sí mismo. Gracias por Jesús. Gracias porque es fiel. Gracias porque vemos su fidelidad en nuestras vidas. Gracias por el testimonio de esta grande nube de testigos que nos dicen, nos comunican que vale la pena confiar en su fidelidad. Vale la pena perseverar en caminar confiados en su fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer este comentario. Yo sé que lo hice la vez pasada, pero creo que es importante que lo diga aquí.